verso 10. Salmo 51, verso 10. El clamor que David le hizo a Dios. Un salmo en este versículo muy corto, hermanos, pero tiene mucho significado esa palabra. Tiene mucha transformación esa palabra, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque fíjate cómo el rey David empieza a decir algo muy interesante. Crea en mí. Y hace la pausa, pone la coma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas cortas palabras que quizás David le dijo a Dios en esta parte, es porque había algo en ese rey que estaba conforme al corazón de Dios, estaba conforme a su corazón, hermanos. Pero ese clamor que David hace a Dios, no nace, hermano, de un momento de devoción tranquilo, en un momento de quizás que se metió a tener intimidad con Dios. Ese clamor nace en una crisis moral profunda, hermanos. Ese clamor nace de algo que estaba en él, formándose dentro de su ser, que él no podía ya contenerlo, hermanos. Vamos a empezar a ver por qué David le dice a Dios esto, hermanos. ¿De dónde surge este salmo? Bueno, este salmo surge después del pecado de David con Betsabé. Fíjate, después que la persona, como David, cometió un pecado, hubo consecuencias en su vida personal que lo llevaron a hacer un clamor, quizás, hermano, de desesperación hacia Dios. Y lo llevan en la forma de decirle, crea en mí. Y esta palabra de crea, la palabra en el griego, la usó Dios en Génesis 1. ¿Qué quiere decir la palabra crea, hermanos? Bueno, Dios inició creando todo. Y dice la palabra, cuando te empieza a salir Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que había en la tierra? Un desorden y un vacío profundo dentro de lo que es el planeta, hermanos. Cuando Él dice, empieza a crear, ¿qué es lo que empieza a hacer Dios, hermanos? Una transformación de la tierra. Empieza a crear lo que iba a fluir dentro en la tierra, hermanos. Por eso es que lo vemos de esta manera. El pecado que David cometió, hermanos, en la cultura hebrea en ese entonces no era nada más una falta personal, era una ruptura con Dios. ¿Y con quién? Con el pueblo, con el orden moral. Él era un rey, él era una autoridad en la nación.
¿No se dieron cuenta todos de lo que hizo con Betsabé y lo que le hizo a su esposo? ¿Urias? Yo digo que sí. Quizás a lo mejor que hizo lo que hizo con Urias, no muchos se dieron cuenta, solo los del ejército. Pero lo que hizo con la esposa de él, sí se dieron cuenta todos. ¿Por qué? Porque un rey la presenta al pueblo. Ahora tengo nueva, qué sé yo, concubina, la mejor reina. Como para el pueblo, ¿qué significaba eso? Fíjense cómo estaba la situación de David ante un pueblo que tanto ese problema, hermanos, llegó al grado de declararle a Dios, yo ya no quiero esto que soy. La palabra pecado en el griego, hermano, se traduce como hamartía. La palabra hamartía tiene un significado, porque a veces nosotros no entendemos qué significa pecado en el griego, en el idioma original con que la Biblia fue escrita. Y es hamartía, que significa fracaso. ¿Qué fue lo que pasó con David? Fracasó. Cuando peca, fracasa. ¿Fracaso a qué? A su legado, a su reinado, a lo que era él. ¿Por qué? Porque él era representante de una nación. Era el representante, quizás, del mismo Señor, porque lo puso. Él lo levantó. A Saúl no. A Saúl no lo levantó Dios. A Saúl lo levantó el pueblo, la gente. Pero a David lo levantó el Señor. Entonces cuando él peca, si lo vemos en el orden que ellos lo entendían, nosotros hoy decimos pequé. Y ya, no pasó. Estoy mal, pequé. Pero en ellos significaba algo más que decir esa palabra. Es decir, ¿saben qué? Fracasé. He fracasado. Ya no tengo algo que puedan ver bueno de mí. Cuando te dicen, es que soy un fracaso. Eres un fracaso. ¿Cómo te sientes cuando te lo han dicho? Si es que algún día te lo dijeron. ¿Te sientes mal? Pero si te dicen, bueno, es que tú pecaste, te aseguro que no te incomoda tanto. Porque no saben el origen del pecado. Saben que pequé, pero no saben qué fue lo que hice. Pero cuando te dicen fracasaste, la gente luego va a denotar que sabes qué, que no sirves para nada, que no sirves para lo que se te dio. ¿Estoy dando a entender, hermanos? ¿Por qué? Porque David no solo había fallado como hombre, hermano, también había fallado como rey. ¿Sabes qué significado tenía eso en aquel tiempo? Fracaso. Ellos entendían muy bien la palabra que había dicho, fracasar, pecado. Y no nomás ellos, te lo aseguro, los que entendían el hebreo, lo entendían. Lo entendían claro. Entonces, aquí está lo interesante y lo poderoso, hermano. Vemos que lingüísticamente la palabra hebrea, como se los dije hace un momento, usada para crear, es en hebreo bara, la palabra bara. La misma que se usa en Génesis para crear. ¿Sí? Creó, nosotros lo entendemos como crear, crea, pero ellos lo entienden como vara, crear.
¿Ok? Entonces, ¿cómo Dios hace la creación de todas las cosas? Por la palabra vara, en el griego, en el hebreo, perdón. Vara, no es una vara con que la que vemos comúnmente. Por eso les digo que usar esas palabras con nuestro léxico español no tiene nada que ver lo que entendemos de la palabra. Vara, luego nos viene a la mente, ¿no? Una rama de árbol, una vara, un palo, es una vara, pero eso no es lo que Dios está hablando de crear vara. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios creó de la nada todo lo que existe. ¿Qué implica? Una creación desde cero, hermano, que no había nada, hasta lo que hoy nosotros conocemos. Todo algo que solo Dios pudo hacer, hermanos. No intervino el hombre para nada, porque hasta el mismo hombre fue creado por él. ¿Ok? ¿Qué pasa, hermano, cuando tú solo, en este caso, como David, ya viendo el contexto de lo que es el Salmo, qué pasa cuando solo tú pides perdón, hermano, pero no pides a Dios transformación? ¿Qué nos hace a nosotros entender esto? Porque cuando nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Acércate a Dios y pídele perdón. ¿Cómo un niño o una persona entiende este significado? Ah, bueno, yo me acerco. Dios es bueno y te perdona todo. Sí, es correcto, porque Él es ser bueno. Pero nosotros nos enseñaron a pedir perdón de una forma acostumbrada a decirlo, pero no por saber qué significa pedir perdón. Vemos en el Salmo que David nunca le dijo perdóname. Él nunca le dijo perdóname. Y yo a Cristo, tú no puedes estarle pidiendo perdón por lo que haces. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho infinidad de veces, Él ya nos perdonó todo. Pero muchas veces, hermano, nosotros creyendo eso, bueno, pues ya me perdonó todo lo que el Señor, mis pecados pasados y quizás mis pecados futuros, después voy a darle rienda suelta a mi vida y voy a pecar. Al cabo el Señor ya me perdonó. Ese es un error entenderlo de esta manera. Porque ni tú ni yo sabemos si algún día volvemos a caer, podemos caer en el pecado. Pero dice la palabra que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero una cosa es que tú, por algún problema o alguna razón, alguna circunstancia o motivo, tú caíste y le digas, Señor, perdóname por haber pecado. No es el motivo. No es la razón de acercarte a Dios de esa manera, sin entender que la gracia de Él nos abunda. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Algo similar, como David lo hizo. ¿Qué deshonramos cuando pecamos, hermano? Bueno, su gracia, la gracia de Dios, la deshonramos cuando pecamos. Y lo justo y lo más entendible que yo creo que para Dios es que tú te acerques con un corazón arrepentido. Por eso te lo decía al principio. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la costumbre de decir, Señor, perdóname, perdóname. Y estamos como la religión, cada 8 días pidiendo perdón por nuestros pecados, pero cada 8 días nos alimentamos de otros. Cada 8 días le decimos en la religión, ¿sabe qué? Hice esto, hice aquello, y
Y el sacerdote de ese lugar te dice, vaya y haga esto. Lo tradicional, tú ya lo sabes. Y va la persona y empieza a declarar esos rezos que te dijeron que fueras a hacer. Y ya terminaste de hacerlo y dices, ¿sabes qué? Ya estoy perdonado, listo para la próxima. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre pedir perdón y un verdadero arrepentimiento? Viene la próxima y trae la cuenta un poquito más larga, porque se excedió un poquitito más de lo que había sido en esa semana. Le dice de nuevo el sacerdote, bueno, creo que tú tienes un problema de pecado, ¿sí? Ve ahora y haz esto y esto. Y va y lo hace. Le dan la hostia para que comulgue. Se la come y sale. La mayoría salen, no los estoy criticando, pero salen así, ¿sí o no? Porque traen la hostia ahí. Ya salen diciendo, ya soy santo. Bueno, pero sales de misa y ya tu mente está diciendo, ¿ahora qué más hacemos? Se acabó estos, ya los entregué, ya estoy descargado, me tengo que empezar a cargar de nuevo con otras cosas. Y vas y haces más desórdenes, te metes en más rollo, al fin que la cuenta va incrementándose un poco más. ¿Sí? Y llega el día que tienes que, el domingo, casualmente, ¿verdad? Y te congregas y vas, ves que está la fila para confesar, el que le llaman el confesario o algo así, ¿no? Bueno, confesionario. Y llegas y le sueltas toda tu listota ahora más grande. A lo mejor el padre te empieza a conocer, dice, pues cada vez me trae más, la cuenta más alta, ¿no? Como que la lista tiene ya más. Pero, ¿sabes qué? Pues veías esto. Ya lo hizo. Esa es la razón por la que mucha gente, hermano, vive en una religión donde no hay compromiso, donde no hay entrega, donde no hay, hermano, algo similar a lo que David pasó. David no necesitó ir con sus consejeros para decirle, ¿saben qué? Hice esto, porque lo hizo público casi todo. La gente se dio cuenta. ¿Quién le podía dar un buen consejo? Sabiendo que lo que él había hecho, pues no estuvo bien. Por eso hablamos de ese don de consejería, ¿verdad? Que debe de ser un don adecuado al orden de Dios. Fíjense cómo las cosas hace Dios. Nosotros venimos con esa creencia, con esa cultura, con esa forma como nos enseñaron a nosotros a pedir perdón. ¿Y sabes cuál es eso? ¿Sabes qué le anexas tú a ello? Perdono, pero no olvido. ¿Lo has dicho alguna vez? Porque ni tú mismo te crees lo que hablas. Fíjate, te perdono, pero no lo olvido. Entonces, ¿qué significa la palabra perdón?
¿Cómo nos perdonó el Señor a nosotros? Pero el Señor dijo, yo los perdono, pero no olvido lo que hicieron. Porque muchas veces queremos ser más inteligentes que Dios, hermanos. Cuando tú otorgas un perdón, tú lo olvidas. Y difícilmente, yo creo que llegan a veces a hacerlo, porque se siguen acordando del problema que pasaron. Tan solo tú lo has de ver con personas que dicen, es que ya lo perdoné, pero no le habla, no quiere saber nada de él. Pero yo no quiero que esté lejos de mí, yo ya lo perdoné. ¿O no? Entonces no lo perdonaste. ¿Sabe el Señor cuánto vamos a pecar? ¿Cuánto pecamos? ¿Cuánto pecaremos? ¿Sí? Él lo sabe. ¿Sabes cuál es el problema? Que de ahí nos agarramos. Se acabó, él ya sabe que iba a hacerlo. ¿Sí? El problema que no entendimos es que Él nos dio su palabra para que nosotros fuéramos resistentes a la tentación y al pecado, hermanos. Yo te perdoné, pero te estoy dando fundamentos para que tú no termines cayendo en eso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo sabe, hermano, que si tú pecas, esclavo de ese pecado te vas a hacer. Cuando una persona es esclavo del pecado, pierde sensibilidad de las cosas de Dios. Por eso es que como vimos que David él tuvo problemas con su reinado por lo que hizo. Se sintió delante de Dios que él ya no valía porque había fracasado a lo que el Señor le dio. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, resulta que el Señor bajaba todas las tardes, hermano, a platicar con él, y cuando él peca, el Señor bajó como siempre y pregunta, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estaba David con Eva? Escondidos. ¿Quién le dijo a David que se escondiera? Digo, perdón, Adán. Bueno, es típico. Lo bueno es que lo entiendes, perdón, es que estoy con los dos temas. ¿Quién le dijo a Adán que se escondiera? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que estaba desnudo? Fíjense, esta es una parte de lo que tenemos que tener muy claro. El Señor, Él bajó como todos los días, habla con Él. Pero ¿por qué este Adán lo recibe de otra manera? De una manera extraña. ¿Quién le dijo que lo recibiera así? Y lo que siempre nos debemos de preguntar, ¿por qué él sintió lo que hizo? ¿Qué fue lo que lo orilló a sentir todo eso que él hizo? ¿Qué lo orilló a agarrar las hojas de la higuera y cubrirse sus partes nobles de ambos? ¿Quién se lo dijo? ¿La serpiente? ¿No? Él automáticamente en el momento que cae en desobediencia y en pecado, se desconecta de Dios, hermanos. Cuando tú te desconectas de Dios, hermano, tú ya no sientes eso que siempre habías sentido cuando estabas en armonía con Él. Mucha gente dice que yo ya no siento lo mismo que antes sentía cuando yo me gozaba con el Señor. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermano? Que la palabra nos deja algo bien enseñable. La gente pierde comunión con Dios, pierde sensibilidad a su voz. Cuando la gente más se aleja de Dios, más
se está perdiendo de Dios, hermanos. Por eso hay que gente dice, hermanos, ayer hablamos un tema de los tantos que hablamos, que mucha gente dice, yo no necesito congregarme, yo soy hijo e hija de Dios, yo no necesito congregarme, Cristo está en mí. Y los puntos que vimos fue porque estábamos hablando de los dones. Ok, si toda la gente pensara lo mismo, ¿para qué el Señor dejó dones? La pregunta, ¿para qué? Ese es un punto, hermano, que a veces no tomamos en cuenta cuando tenemos en la mente, yo no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque Él dice que dio dones a los hombres y el ministerio quíntuple que le da a los maestros, profetas, evangelistas, pastores, hermanos, apóstoles, dice, para el ministerio de su iglesia. Él no dijo para los que están en diferentes casas. ¿Cómo un don va a funcionar, hermano, si todos están en su casa viéndolo por esta mentalidad de que yo no necesito congregarme, yo no necesito hacer eso? Al cabo, tengo dones, ¿y dónde los vas a ejercer? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Dónde vas a ejercer esos dones? Allí es donde a veces tomamos algo que está erróneo. Nomás imagínate, te voy a poner otro punto, que tú ya tienes un don que está ministrándote, que ya está floreciendo en la congregación, y eres de los que piensan que cualquier iglesia donde tú te vayas a hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Va a florecer ese don a donde tú te vayas. Fíjate que son cositas que no tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón, hermano, transformados. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué dices? Yo mejor prefiero pedir perdón, o más bien que permiso, ¿no? ¿Por qué lo dicen? A ver, ¿por qué sacaron esa frase? Prefiero pedir perdón que permiso. ¿De dónde salió? Bueno, salió de la desobediencia. ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho, mejor te pido perdón, aunque no te pedí permiso para pecar? Y hubo un problema muy fuerte, ¿no? Que hasta la fecha, hasta nuestros días, hermano, todo ser humano que nace viene contaminado con ese problema. Porque no tan solo fue Adán, fue lo que estaba en Adán. Como dice la palabra, en los lomos de Adán estaba su simiente. Esa simiente que es la humanidad. Con esa desobediencia, él contaminó toda la semilla que tenía. Por cuanto todos pecaron, estamos fuera de la presencia de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque tenía que venir Jesucristo a restaurar todo. Pero ese es otro tema, hermano. Pero yo quiero que lo entiendas, que muchas veces pensamos que con pedir perdón es suficiente. Ya pedí perdón. Porque a veces tomamos el perdón como un costumbrismo, pero no como un verdadero arrepentimiento, hermanos. No como un verdadero arrepentimiento para que Dios transforme tu corazón.
Eso es lo que pasó. Porque no hay transformación cuando tú pides perdón, hermano. No hay esa transformación. Tú puedes ser el mejor cristiano del mundo si tú quieres. Pero si tú no sabes pedirle a Dios en una circunstancia difícil que transforme tu corazón, solo le vas a decir, perdóname. Cuando hay un problema de caída. Y yo creo que todos pecamos cada día. No, pastor, yo no. Simplemente cuando hablamos del pecado nos vamos a los actos sexuales, a los más comunes. Pero la pregunta que nos haríamos, ¿tú no mientes todos los días? ¿No hablas mentiras? ¿No? Y fíjense cómo eso nos confronta con Dios. ¿Y qué decimos? Hay una mentirita piadosa, ¿o no? Adán simplemente por haber comido del árbol que Eva le puso, nomás por comer una mordida de ese fruto, hubo una separación con el Señor. La pregunta que debemos de hacernos nosotros, hermanos, mentir no es malo delante de Dios. Y comúnmente lo hacemos, ¿o no? Y eso no lo tomamos en cuenta para nada. Lo tomamos como algo cotidiano en nuestra vida, algo que nos forma nuestra vida personalmente, mentir. ¿O no, hermano? Y no hay problema. Y Adán, por darle una mordida nada más al fruto, tuvo un problema tremendo. Pero tú por mentir, no hay problema. ¿Por qué? Con tal, yo le digo, Señor, perdóname porque hoy mentí. ¿A poco no? Ya está todo arreglado. Pero ¿se te quita? ¿Se te quita la costumbre de mentir? ¿No? Bueno, pero yo no he hecho mentiras así tan fuertes. Hasta el hecho de negar a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, cuando vienen a buscarlo, ya estás mintiendo. ¿O no, hermanos? Y eso nos pone en problemas con Dios. Porque es un estilo de vida que estamos teniendo, hermanos. ¿O no? ¿Todo lo hacemos? Sí. Por eso la palabra dice que no hay ni uno justo. Ah, pues somos muchos. Ah, no hay problema, somos muchos. Ah, pues ahí estamos entre todos. No, el problema no es ese. El problema es que ¿por qué te apuntas con todos? Cuando lo que Dios te está hablando, te lo está hablando a ti. Pero los demás también lo hacen. Sí, porque esa es tu protección para que tú justifiques lo que sigues haciendo. Pero nunca entra en tu mente, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo está mal. Ya no debo de hacerlo así. Ya no puedo hacerlo así. Y eso no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es una costumbre que nosotros tenemos ya, hermanos. Es una costumbre de estar mintiendo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces ya lo tenemos como algo que diario ofendemos a Dios, pero no nos interesa. Porque viene la mentira, lo vivimos. ¿Quién es el padre de la mentira? Ya te llegó, ¿no? Satanás. Entonces, cuando tú haces algo que es de acuerdo al carácter o la fuente de donde te estás alimentando, ¿a quién estás expresando en tu carácter?
en tu comportamiento, perdón? ¿A Dios o a Satanás? Porque es tu comportamiento. Si entendemos que el hombre es derivado de una esencia, hermanos, que es contingente, debemos entender, porque podemos decir, a Dios lo glorificamos, yo te alabo, pero seguimos contando mentiras. Voy a tomar nada más ese punto, porque hay mucho más que tenemos, ¿eh? Tenemos, yo no estoy diciendo tienen, tenemos. Seguimos contando mentiras, seguimos hablando mentiras, pero glorificamos a Dios. ¿Por qué Adán no le dio la oportunidad del Señor de hacerlo? Total, pues se come un pedazo de fruto, pues ya, te voy a hacer que lo vomites para que ya te limpie tu cuerpo. ¿No? ¿Cuál fue el problema que a él le repercutió para nosotros? La desobediencia. No fue tanto el fruto. La desobediencia, porque él se lo dijo bien claro, de este árbol no comas, porque el día que comas vas a morir. ¿Y qué hizo? Ay, son mentiras piadosas, pastor. Son mentiritas pequeñas, no, hermano. Muchas veces por mentir tenemos unos problemones así, mira, pero grandísimos por mentir. Y si tú eres honesto, si eres transparente, te aseguro que no vas a pasar por situaciones fuertes. Pero muchas veces ocupamos la mentira para todo esto, hermano. Por eso es que no es nada más pedir perdón. Bueno, ya pedí perdón. ¿Tu corazón fue transformado? ¿No? Solo tengo la costumbre de estar pidiendo perdón, pero mi mentalidad sigue en el estado de hacer y hacer y hacer. ¿Ok, hermano? Muchas veces pedimos perdón porque cuando no entendemos la misericordia de Dios, hermano, tenemos temor a que me castigue el Señor. No, yo pido perdón porque no vaya a ser que me castigue por lo que hice. Fíjate, pides perdón porque para quitarte un peso de lo que haces, pero no hay algo en tu mente que te haga reflexionar y que te diga, ¿sabes qué? Tú ya no eres parte de eso. Tú ya no perteneces a ese tipo de vida. Ese es el problema que tenemos. Cuando Él habla de un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué significa eso? A ver, ¿estaba hablando del músculo? Ojo, porque les digo, cuando nosotros vemos literalmente la palabra, pensamos, es que mi corazón me dolió. Sentí que mi corazón se desbordó. ¿Y dónde? ¿Para dónde? ¿Para las vísceras o para dónde se desbordó? Cuando habla del corazón está hablando de la mente que tenemos. No es el músculo. Cuando Jesús dice, es que ustedes no perdonan. Por eso Moisés, cuando habla del divorcio, dice, por eso Moisés daba cartas de divorcio por el corazón duro que tenían. Si es que lo tenían hecho de piedra. No, por la forma de pensar que tenían, que era errónea. Porque nada más le salió una cana a la hermana, denle carta de divorcio. Ya no cumplió con mis expectativas. Ese era el fin, porque cada rato daban carta de divorcio. Por eso Jesús le dijo, por su corazón duro, por su mentalidad dura que tienen. Por eso Moisés daba carta de divorcio. Pero yo digo, dice, que cualquiera que repudie a su mujer y esa se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque lo mismo lo está hablando. Cuando Adán fue formado, ¿quién salió de Adán? La mujer.
De él salió la mujer. Entonces tú no puedes tener a tu esposa como algo que no significa nada, porque una parte de ti la estás echando a la basura. Por eso es que adultera. Dice, no, pero ya, ¿sabes qué? Tú no la has dejado. Y dice el Señor que solamente puede ser libre la mujer cuando el hombre muere. Pablo lo dice bien claro. Pero ¿cómo está hoy la sociedad, hermano? Yo me divorcio y luego me pongo con otro y me voy con otro y al fin y al cabo es mi vida. La vida tuya, que no es la vida de Dios. Porque si Dios te da una mujer, te la da para toda la vida, porque es parte de ti. No, pero es que yo apenas la conocí, yo ni sabía quién era, la conocí. Es parte de ti, hermano. Dejará el padre, dejará el hombre padre y madre y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sí me explicó? Cuando tú entiendes bien eso, dices, pues este es para toda mi vida. Es mi carne. Solo que a veces mi carne por una parte a lo mejor se hizo más delgado o se hizo más grueso. Pero bueno, es mi carne. ¿Me explico? Muchas veces, hermanos, por eso muchas veces nosotros tomamos estas cosas como algo. ¿Por qué? Porque la sociedad lo impone de esa manera. Entonces, como hijos de Dios, nosotros pues no nos vamos a lo que el Señor dice, sino a lo que la ley dice. Pero obviamente, si como voy a estar aguantando un hombre que me esté peleando por un lado, la mujer que me esté pegue y pegue toda la vida, pues tienes razón, ¿para qué te juntas con él? Pero hay casos. Pero te aseguro que hoy, por cualquier cosa, se divorcian. ¿Por qué? Porque no entendieron. Entonces, tener un corazón limpio es un corazón puro, sin malicia, alineado con valores divinos. Óigalo bien, valores divinos, no valores del hombre. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra? Dice esto. ¿Qué dice el juez? Divórciense. ¿O no? Es un problema que hoy se vive, hermano. Porque cuando no sabemos ser una sola carne, hay mucho conflicto. Y luego nos juntamos con otra carne que viene más carnal todavía. Es tremendo lo que el Señor habla, hermano. ¿Qué más dice? Y renueva un espíritu, ¿qué? Espíritu recto. Oílo bien. Un espíritu recto. ¿Qué quiere decir un espíritu recto? Un espíritu firme, constante y renovado que busca la verdad. Aquí viene lo interesante, hermano. ¿Qué es lo que David estaba pidiendo? ¿Sabes qué? David ahí no estaba pidiendo una mejora, estaba pidiendo una intervención sobrenatural, hermano. Porque la intervención que Dios hizo cuando hizo todas las cosas en Génesis fue sobrenatural. Por eso la palabra crea en mí es lo que Dios hizo en Génesis. Crea. Estoy seguro que David sabía algo de eso. Por eso lo dice. Crea en mí. Hoy en día, hermanos, ignoramos mucho eso. Pero fíjense, cómo él entendía lo que muchos ignoran hoy. Muchos lo ignoran. Muchos necesitan maquillaje espiritual, hermanos, para disfrazar lo que hacen.
necesitan, hermano, un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque luego hay mucho cansancio, hermano, que no se quita nada más con dormir. ¿Te has levantado alguna vez que pareciera que en vez de descansar estuviste quién sabe dónde? Peor. ¿Qué es lo que tu corazón está pidiendo, hermano? ¿Cansancio o descanso? Cuando tú duermes con culpas, cuando duermes con la mentalidad de que tú estás haciendo cosas malas, ¿cómo te levantas? Y ves, esos cansancios no se quitan aunque duermas toda una semana, porque él estaba cansado. David estaba cansado. Por eso es que esto, cuando tú ves el Salmo, ves lo que declara, hermano, tú no lo debes de ver como algo, cree en mí, Dios, soy un corazón limpio, renueve mi espíritu dentro de mí. Amén, amén. Ven, nomás ponte a pensar tantito, ¿cómo fue que dijo él? ¿Cómo estaba él que dijo esas palabras, hermano? Súper cansado, súper criticado, súper amenazado. ¿Por qué? Por todo lo que le había hecho, ¿no? ¿Te han dicho alguna vez? A mí no me vengas a regañar por lo que hice, a mí dame la solución. Si no entiendes de lo que haces, no vas a entender jamás todo lo que hagas. No se trata de que diera a Dios la solución. Él tenía que declararle a él lo que había hecho, cómo su corazón estaba delante de Dios, cómo él estaba delante de él. Por eso dice, crea en mí, oílo bien, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el corazón que tengo está podrido. Muchas veces caminamos, hermano, de esa forma y no nos acercamos a Cristo para que Él quite ese corazón duro que tenemos. Y muchas veces, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? Porque tienes un corazón, o sea, una mentalidad que está cerrada, que solamente está dominada por lo que tú crees, por lo que tú piensas y lo que a ti te parece, no lo que Dios está hablando. Y ese es el punto, hermano. David, ¿tú crees que no dijo en algún momento cuando estaba recientemente de haber hecho todo eso? No pasa nada, yo soy el rey. Te aseguro que sí. Pues, total, pues no pasa nada, soy el rey, la gente tiene que obedecerme, y ellos tienen que pasar por alto lo que yo hago porque yo soy el rey. Pero fíjate que no lo atacó la gente tanto. No fue tanto lo que hizo la gente, sino lo mismo que él traía adentro. Era lo que le estaba carcomiendo y le estaba diciendo, Señor, está mal mi corazón. Todo lo que pienso, todo lo que a mí me viene a mi mente, está podrido delante de ti. ¿No le dijo? Un corazón limpio. Limpia mi mente. Limpia mi mente. Hermanos, hay pensamientos que no se vencen con fuerza de voluntad, ¿eh? Deja de pensar. Proponte no pensar nada. A ver si lo logras. ¿Verdad que no? Y más cuando te dominan esos pensamientos, hermano, que ni con tu fuerza de voluntad los vas a vencer. ¿Por qué, hermano? Porque quizá alguien en su posición podría haber ocultado ese error, hermano, que tuvo David, justificado. Y justificándolo, hermanos, con su conducta o protegiendo su imagen.
¿No se actúa así? Mostramos una imagen que no somos. Por eso siempre he dicho, donde quiera que seas el mismo, pero conducido por el Espíritu Santo. Que te conozca la gente por el cambio que está haciendo en tu vida, no por lo que eres, ¿no? No, yo soy así y me vale, yo seguiré siendo así. Está bien, pero no es la imagen de Cristo la que estás portando. Nada más acuérdate de eso. Es tu imagen. Una imagen que tarde o temprano Dios la va a quebrantar. Porque nosotros nos aferramos y queremos tener más la razón que Cristo, hermanos. No, no, hermano. Él nos está llamando a un cambio de mentalidad. ¿Qué fue lo que hizo? David, hermano, se expuso, se humilló y reconoció el problema que no estaba, hermano, fuera, estaba dentro de él. Por eso una persona que ya no tiene, hermano, esa sensibilidad a lo que el Espíritu Santo habla, sigue sin entender, sigue cometiendo cosas, sigue haciendo las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo esté frenando. Han perdido la sensibilidad de que el Espíritu Santo les esté hablando, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues como yo quiero hacer las cosas a mi manera. Vamos a remachar más esto con un versículo que yo creo que tú ya lo sabes hasta de memoria. Romanos 12:2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora póngamelo en la NTV, por favor. Fíjense lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de la manera de pensar. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no dejo que Él transforme mi mente? Bueno, ¿y cómo va a transformar mi mente el Señor? ¿Lees la palabra de Él? ¿Te estás nutriendo de su palabra? ¿Te estás metiendo en comunión con 10 horas con el Señor? Es tremendo. ¿David entendía esto? Yo creo que al final de que ya no pudo soportar todo esto fue cuando él clama. Regréseme al Salmo, por favor. ¿A qué exhorta esto? A que no nos amoldemos de la cultura actual, hermano, del sistema que está operando, de sus valores, hermano, temporales que tiene, sino a experimentar una transformación radical mediante la renovación de nuestra mente. La transformación de la mente no se da de un momento a otro y allí terminó. No, la transformación de la mente viene a través del cambio diario, hermano, de conducta, de pensamiento, de hablar, de todo lo que nos rodea que está mal. Viene diario, diario, diario. Por eso es que el Señor dijo que a sus hijos por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Lo que su mente está siendo transformada, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? Solamente con una mente transformada.
Y cuando dice no te conforméis, está diciendo no te amoldes. Significa no adoptar la forma o conducta, pensamientos o costumbres del sistema mundano, hermanos. ¿Cuánta gente viene así? ¿Cuántos hijos de Dios viene con ideas que no saben ni de dónde los agarró? Hermanos. ¿Por qué? Porque el sistema es enemigo de los hijos de Dios. Por eso el Señor te está diciendo, no te amoldes a algo que te va a atacar a ti mismo. Pablo lo dijo, ¿no? Que por tus palabras te justificas o por tus palabras te condenas. ¿Por qué te dice el Señor esto? No te acostumbres a esas costumbres del mundo, porque tú no eres del mundo, tú eres hijo mío. Yo no quiero que tú traigas lo que el mundo tiene, sino lo que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque el mundo solo quiere destruirte. O sea, el sistema del mundo solo quiere destruirte. Hermano, Juan 14. Vamos a leer de 14 al 16. ¿Por qué Jesús dice esto? Y dice así. Les, Juan 14 del 14 al 16. ¿Sí? Es el Evangelio de Juan. Juan 17, perdón. Juan 17 del 14 al 16. Perdón. Y dice así, les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué dice? Pero ¿qué tal? ¿Cómo coqueteamos con el mundo? ¿El mundo te quiere? No. El mismo Señor Jesús dijo, el mundo los odia porque tú tienes mi palabra. La palabra que yo les he dado a ustedes les produce vida porque es el Evangelio de Jesucristo, hermano. Y tú lo traes en tu mente, en tu corazón. Y ¿sabes qué el mundo te va a decir? Tú eres mi enemigo, yo a ti te odio, porque yo no compagino con lo que tú traes. El mundo los odia, dice, porque ellos no pertenecen a dónde? Al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Si no te pido, ¿qué le está diciendo el Hijo al Padre? Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. ¿De quién? Del maligno, del mal. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Póngame la nueva traducción viviente. Es esa, ¿no? Ok. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, el Señor está siendo claro, hermano. El sistema siempre te va a envolver. Dice, pues es la vida que vivo diario, sí, pero Dios te está dando su palabra para que tú no vivas lo que hace la gente que no lo conoce, sino lo que Dios te está diciendo que hagas. Por eso es que transformados por la renovación de nuestra mente, como dice el versículo, se trata de un cambio profundo y continuo, no superficial, hermanos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la manera de pensar según la perspectiva de Dios? Cuando hay un cambio de mentalidad. Yo dejo de odiar, hermano. Dejo de estar vituperando, dejo de estar haciendo cosas que no son del Señor. Es mi carácter, pero ese carácter no es el carácter que represento yo en mi comportamiento de Dios. Es tu carácter agrio, podrido, que tú cargas. Es lo que a ti te define. Pero hay que cargar en nuestro comportamiento el carácter de Dios. Es el que tenemos que manifestar. No nuestro carácter no sirve para nada. Nos lleva nada más a tener problemas. Sino el carácter de Cristo es el que nuestro comportamiento tiene que mostrarse ante los demás. Hermanos, esa es una lucha.
¿Para qué comprobamos la voluntad de Dios, hermanos? Y es el resultado de la transformación. Capacita al creyente para entender, distinguir y vivir lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Okay? Oye, hermanos, hoy vivimos una generación que sabe aparentar, pero le cuesta arrepentirse, hermanos. Les cuesta mucho trabajo arrepentirse. ¿Por qué? Porque se cambia de imagen, pero no de corazón, hermanos. Y Dios no quiere que cambies tu imagen, cambia tu corazón. ¿De qué sirve que tengas una imagen excelente, que todos te digan, mira esto, que el otro? No, hombre, de maravilla. Si tu corazón no cambia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está interesado en versiones mejoradas de ti. A Él no le interesa qué tanto mejoras tú. Él quiere transformarte desde la raíz, hermano. Él quiere transformarte desde el momento, oílo bien, desde el momento en que tú empezaste a conocerlo y que no se te ha quitado desde entonces esa conducta que está en contra de su carácter. Él quiere transformarte, quiere hacerlo, pero uno es el que no quiere dejarse transformar, hermano. No basta con decir perdóname. ¿Sabes qué hay que decirle a Dios? Y esa es la realidad. Cámbiame, cámbiame. Porque pedirte perdón, sé que nada más es de labios para afuera. Pero decirle a Dios, cámbiame, transfórmame, Señor. Es diferente. ¿Se acuerdan de esa alabanza que decía? Que transfórmame, ya no quiero ser igual. Es una alabanza que tiene mucho sentido, hermanos. Renuévame, dice. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Él no le dijo, perdón, Señor. Ya no quiero ser igual. Y si tú reflexionas esa alabanza, está diciendo cosas muy sabias. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en mí necesita ser ¿qué? Cambiado, Señor. Necesita ser transformado. Una mentalidad, hermano, que no se cambia, que no se deja transformar, difícilmente va a agradar a Dios, hermano. Oílo bien, difícilmente. Y nosotros creemos que así agradamos a Dios. Bueno, pero Él sabe que soy su hijo. No, hermano. Por eso a veces el Señor no nos muestra muchas cosas porque estamos alejados de Él. Muchos aspectos, hermanos. Así como mentimos, desobedecemos. ¿Me doy a entender? Y esa desobediencia también diario la tenemos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo un carácter yo. Oílo bien, yo. Y ese yo se llama ego. No soy yo, sino Cristo, hermano. Pablo lo dijo. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, a Dios no le pidas perdón, grábatelo. Cuando tú estás luchando con un área en tu vida que tú no la puedes dominar, solo dile, Señor, Señor, ya me cansé, cámbiame.
Pero díselo de corazón. Cámbiame como David lo dijo. Crea en mí. Crea en mí, así como creaste todo lo que existe. Crea en mí un corazón limpio. Un corazón que sepa amar a mi prójimo, que sepa obedecer a mis autoridades. Todo lo que edifica a Dios, lo que le habla a Dios, lo que a Dios le gusta que nosotros hagamos, hermano. No lo que a ti te gusta, no lo que a ti te parece, no lo que a ti no te embona, porque ese es el ego que está en contra de Dios. Pero si tú haces todo lo que a Dios le agrada, tu corazón está siendo transformado, hermano. El que solo pide perdón, sigue luchando con lo mismo, sigue luchando y seguirá luchando con lo mismo. Pero el que pide transformación, hermanos, comienza a vivir diferente. Porque la visión ya no es la misma. Me cansé de pedir perdón, pero hoy pido transformación a mi vida, Señor. ¿Cuánto vas a seguir luchando con la misma vida que llevas? Con la misma forma de pensar que llevas. En algún momento hemos pensado, hermanos, si lo que nosotros somos está de acuerdo a su voluntad. Y es lo que menos a veces entendemos, hermano. ¿Sabes qué es lo que pasa con el que pide transformación? Esa persona empieza a vivir diferente, hermanos. Empieza a ver todo diferente. Ya no ve lo que veía. Ya no vive lo que vivía. Ahora vive de una forma diferente, porque ve las cosas diferentes, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo ahí? Bueno, está transformando tu mente. Y esto, hermano, solo Dios lo puede hacer. Y yo creo, hermano, que hoy puede ser el día en que tú dejes de esconder lo que te pasa. Y hay que empezar a rendirlo delante de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no es suficiente pedir perdón. Ahora sí entiendes el salmo. Póngalo, por favor. ¿Ya lo entiendes, oración? Que David no lo dijo nada más ahí en un momento de oración, o dijo en un momento de desesperación, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu fiel dentro de mí. Fíjense, renueva. Una persona promedio, si no es renovada por el Espíritu, hermanos, difícilmente va a cambiar de vida. Por eso la gente no cambia. La gente te dice, no, ya lo entendí, ya lo voy a hacer. No, sí, ya tienes razón y empieza. Pero ¿sabes qué? Pasan unos días y vuelve a lo mismo. Porque no hay un
hermano, no hay una mente transformada. O quizá Cristo no está en ellos. Porque es mucho. Óiganlo bien. Es mucho lo que nosotros eh, manifestamos de nuestra carne, de nuestro ser, que lo que Dios está diciendo que manifestemos de Él. Señor, el rey David nunca le dijo a Dios, Señor, perdón por lo que hice. Él sabía que había una mentalidad en él que no iba a ser cambiada tan fácil. Él sabía que lo que estaba haciendo no tan fácil se iba a deshacer de él. Por eso le ruega a él. Así como creaste la tierra, así como creaste los animales y todo lo que hay en la tierra, quiero que mi mente también la creas, Señor. La levantes. No hay cambio de mentalidad, no hay cambio de vida, hermanos. Eso tenlo por seguro. Porque si cambias tu manera de vivir, cambiará tu manera de pensar, hermanos, o viceversa. Si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y eso no lo vas a lograr tú nada más. Eso lo logra el Señor, hermano. Cuando nosotros abrimos ahora sí que el corazón a Dios y le dice, Señor, este corazón ya no lo quiero porque no te sirve. Transfórmalo. Hermanos, los hijos de Dios no servimos a Dios nada más por servirlo. Porque muchas veces podemos decir, ¿cuánto tiempo más quieres ser cristiano? Bueno, yo vengo por unos 5 o 6 años, o a lo mejor quizás unos 10 años. Tú tienes una meta de ser cristiano. Y después, bueno, pues ya salimos de vacaciones, me jubilo y me voy al mundo. Al cabo ya hice mi carrera en Cristo. ¿Sí es así? ¿No? Porque Dios te llamó para toda la vida. Porque la vida termina, ¿en dónde? Aquí. Pero es tu vida, esa vida terrenal que tú tienes, que tú y yo portamos, termina aquí. Pero la vida que Dios nos ha dado es eterna y esa sigue. O sea que tú vas a dejar todo, hermano, el contexto que viviste aquí como vida. Oílo bien, como vida, tu cuerpo, tu vida que viviste, lo que viviste se queda aquí. Pero la vida que vas a vivir es diferente. Que tú la cargas, que tú la estás portando, oílo bien, que tú estás viviendo desde el momento que Cristo entró a tu vida y te regeneró, tú estás viviendo esa vida eterna. No es la vida que aquí mueres y termina. No, esa vida termina nada más hasta ahí. Pero sigue tu vida funcionando para lo eterno, hermano. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos tantas cosas que la religión nos ha enseñado, hermanos. Y los voy a dejar tantito nada más de esto. Muchas veces, ¿quién te enseñó que hay cielo? Porque mira una cosa, tú sabes que Dios es eterno. Eso lo sabemos, ¿ah? ¿Tú vas a encapsular a Dios en un espacio? Entonces, ¿por qué dices que Dios está en el cielo? No te quiero hablar de estas cosas porque te voy a marear, hermano. Eso lo estoy dando en las clases de los viernes nada más. Pero es una realidad. ¿Por qué? Te voy a decir. El cielo es Cristo, hermanos.
el que tanto habla la Biblia, es Cristo. Por eso es que a veces nosotros decimos, cuando me vaya, voy a tener una mansión allá. ¿De cuántos departamentos? Pues a lo mejor la familia crece, por eso la voy a pedir grande. ¿No has oído eso? Yo por eso estoy evangelizando, estoy llevando armas a Cristo porque mi casa va a ser enorme. ¿Tú no estás entendiendo? Cuando el Señor Jesús dice, yo me voy y haré moradas para que ustedes estén donde yo voy a estar. Luego el cielo. ¿A poco no? Y la palabra morada en el griego significa moné. ¿Qué quiere decir eso? La palabra moné, autoridad. Derecho de autoridad. Pero nosotros agarramos esos versículos creyendo, bueno, ya cuando me muera me voy al cielo. Por eso estoy diciendo, la vida, cuando tú mueres, termina tu vida terrenal, pero tu vida eterna sigue continuando. Esa es la que portamos, no lo que tu cuerpo tiene. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Por eso identificar quién es el cielo no es el espacio, hermano. ¿A dónde te quieres ir cuando te mueras? ¿A dónde nos enseñaron? Al cielo, ¿no? ¿Tú bajaste del cielo como el Señor? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero en algún momento hablaremos de este tema, hermanos. Solo te quiero decir que David no pudo con el problema que ya tenía, hermanos. Él necesitaba un cambio de mentalidad. Por eso le dice al Señor, crea en mí. Así como creaste los animales, como creaste todo. También crea en mí esa mente nueva que sea tuya, Señor. Y haz un espíritu nuevo, un espíritu limpio, para que yo pueda hacer tu bendita voluntad, hermano. Por eso, hermano, hoy puede ser el día que tú puedes rendirte a Dios, hermano. Dejar de esconder todo lo que sigues cargando por años, que sigues arrastrando por años. No necesitas llegar y decirle, hermanito, hermanita, yo me quiero confesar con usted. No, hermano, Él está para que tú como David le digas, Señor, yo también quiero que crees en mí esa mentalidad nueva. Hermanos, si tú crees que Dios puede restaurarte, ¿te gustaría decirle de corazón, oílo bien, pero de corazón a Dios una frase? ¿Te gustaría decírsela? ¿O quieres seguir cargando con tu historial? ¿Quieres seguir cargando con lo que hiciste? Y no es algo que te va a comprometer, porque muchas veces decimos, híjole, es que si lo digo, pues ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer otro. Por eso la pregunta es, ¿quieres decírsela con ese corazón limpio? ¿Quieres decírselo de verdad al Señor? Porque a lo mejor quizás, hermano, llevas años diciéndole, Señor, cámbiame. Señor, yo ya quiero cambiar, yo ya quiero hacer las cosas diferentes. Pero quizás no le has abierto el corazón a Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermanos? Pónganse de pie los que quieran hacerlo. Los que realmente estén conscientes. Y te voy a decir una cosa. Lo que vas a decir te va a tardar 3 segundos o 4 quizás en decirlo. Estoy hablando de segundos, no estoy hablando de minutos. Por eso es importante que tú se lo